A los 7 ya ganaban más que sus padres. A los 10 firmaban autógrafos. Y antes de los 20, ya estaban rotos por dentro. No tenían infancia. Tenían horario de rodaje. No tenían recreo. Tenían maquillaje. Y cuando dejaron de ser adorables, Hollywood los dejó de llamar. Algunos terminaron en prisión, otros en hospitales, y muchos en tumbas sin nombre. Esta no es la historia de cómo llegaron al estrellato. Es la de cómo la fama les arrancó todo después. Fue uno de los primeros niños famosos del cine mudo. Un fenómeno mundial que llenaba salas con solo aparecer. Ganó millones antes de cumplir los 10. Pero cuando quiso acceder a su dinero, descubrió que sus padres ya lo habían gastado todo. Habían vivido de su trabajo, comprado casas, coches, joyas, y no le dejaron nada. La traición fue tan brutal que el Congreso tuvo que crear una ley para proteger a los actores infantiles, y le pusieron su nombre, la Ley Coogan. Pero para él ya era tarde. Intentó volver a actuar, con papeles esporádicos y sin la chispa de antes. Pasó de estrella a símbolo de cómo Hollywood puede devorarte con una sonrisa. Fue Peter Pan, para toda una generación, la voz dulce, el rostro perfecto, el niño que nunca debía crecer. Pero creció. Y Hollywood no lo quiso ver más. Cuando su cara cambió y la adolescencia borró el encanto infantil, los contratos desaparecieron, y con ellos, la estabilidad. Cayó en drogas, fue arrestado, vivió en la calle. Murió solo, en una habitación abandonada, sin identificación. Lo enterraron como un desconocido. Años después, alguien relacionó sus huellas con un archivo policial y así supieron quién era. Bobby Driscoll, el niño que nunca iba a envejecer, murió olvidado a los 31. Su cuerpo fue reclamado por nadie. Tenía 12 años cuando firmó el contrato que cambiaría su vida, aunque nadie le explicó que lo que estaba vendiendo no era solo su talento, sino también su cuerpo, su tiempo, su infancia entera. Le daban pastillas para despertarse, pastillas para dormir y pastillas para no comer. Sonreía en cámara mientras su organismo aprendía a funcionar a base de químicos. El Mago de Oz la convirtió en leyenda, pero también en propiedad. Al crecer, ya no era rentable. Se convirtió en un problema, en una mujer inestable, en un riesgo de producción. Se casó 5 veces, perdió la custodia de sus hijos, fue internada, vetada, despedida, y finalmente encontrada sin vida en un baño, con barbitúricos en el cuerpo y sin voz que la defendiera. Su infancia fue una película. Su adultez, una advertencia. Cuando sonreía en la pantalla de Different Strokes, millones la veían como la vecina perfecta, la hermana cool, el tipo de chica que parecía destinada a tenerlo todo. Pero fuera del set, la historia era otra. Su madre adoptiva controlaba cada centavo que ganaba. A los 14 ya la habían operado para lucir más adulta, y a los 18 estaba embarazada y despedida. El público no la perdonó. Pasó de estrella a broma de tabloide en cuestión de meses. Posó para revistas, actuó en películas de bajo presupuesto, y cuando ni eso quedó, robó una videotienda con una pistola de juguete. La arrestaron, y al salir, dijo en una entrevista que solo quería sentirse vista otra vez. Un año después, murió por sobredosis en una caravana prestada. El informe decía que fue accidental, pero su vida decía lo contrario. Su pelo parado y esa voz chillona lo convirtieron en uno de los niños más reconocibles de Our Gang. Pero en la vida real, Carl era rebelde, impredecible y cada vez más difícil de dirigir. Cuando la fama se apagó, intentó sobrevivir como pudo. Fue guía de casa, bartender y hasta criador de perros de exposición. Pero su temperamento no cambió. Discutía con medio mundo, debía dinero y no sabía retirarse de una pelea. En 1959, una discusión por $50 terminó con un disparo en el estómago. Murió en la sala de urgencias. Tenía 31 años. Nunca nadie pensó que Alfalfa podía terminar como un personaje trágico. Ganó un Oscar infantil a los 7 años y trabajó con Judy Garland, con Ingrid Bergman, con los más grandes. Pero cuando empezó a crecer, el teléfono dejó de sonar. Los estudios no sabían qué hacer con una adolescente que no encajaba ni en los papeles dulces de antes ni en los roles sensuales que el sistema imponía a las jóvenes actrices. Una vez, su madre desapareció durante semanas, con todos los premios y el dinero guardado. Margaret tuvo que perseguir a su propia familia en los tribunales para recuperar algo que nunca debió perder.
Aunque no terminó en adicciones ni muertes escandalosas, vivió el castigo silencioso de ser olvidada sin explicación. Y eso también destruye. Durante años, fue la pequeña Buffy en Family Affair, la niña con moños y sonrisas que se convirtió en ícono de la televisión. Pero cuando la serie terminó, no hubo transiciones, ni nuevos papeles, ni apoyo. Solo silencio. Sus padres se disputaban el control de su dinero y su vida personal se desmoronaba a una velocidad que nadie pareció notar. A los 18, apareció muerta en una fiesta, con una mezcla letal de cocaína, coaludes, PCP y metadona. El forense dijo que era la sobredosis más agresiva que había visto en un cuerpo tan joven. No tenía ahorros ni contratos. Solo un certificado de defunción que recordaba lo que fue. Y todo lo que no le dejaron ser. Fue Dennis de Menace, el niño travieso que hacía reír a toda América, mientras lloraba en silencio fuera de cámara. Sus tutores lo presionaban, lo castigaban, lo controlaban como una marioneta. El set era su prisión. Cuando terminó la serie, intentó volver a la escuela, y fue acosado hasta dejarla. Nadie veía a Jay. Solo veían a Dennis. Se alistó en la Marina, vivió en completo anonimato durante años, y solo de adulto logró hablar del abuso que sufrió. Dijo que no pudo disfrutar un solo día de su infancia. No cayó en drogas, ni escándalos. Pero su testimonio fue demoledor. Sobreviví, pero nunca fui un niño. A los 6 años ya era estrella en The Danny Thomas Show. El público lo amaba, los productores lo explotaban, y él simplemente obedecía. Cuando terminó la serie, nadie le ofreció nada más. No por falta de talento, sino porque era demasiado conocido como el nene. Se hundió en depresión, vivió con su madre durante años, y apenas salía de casa. Le decían que estaba amargado. Pero nadie se preguntaba por qué. A los 42 años, se disparó en la cabeza con un revólver. No dejó carta. No dejó explicación. Solo el silencio incómodo que deja una estrella infantil, cuando el mundo decide olvidarla. Era una de las caras más adorables de Our Gang, con esos ojos grandes y una sonrisa que parecía hecha para la pantalla. De adulto, siguió actuando un tiempo. Pero los rechazos llegaron rápido, y el resentimiento también. Se volvió adicto a las pastillas, luego al alcohol, y terminó entrando y saliendo de la cárcel por robo, falsificación y posesión. Una vez fue arrestado por intentar pasar cheques falsos, vestido de médico. No era un disfraz, estaba convencido de que podía reinventarse. En 1968 apareció muerto en un motel, con una mezcla letal de barbitúricos y alcohol. Tenía 38 años, y una historia que nadie quiso volver a contar. La recordás como la niña carismática y encantadora de Our Gang, con una voz que se robaba las escenas. Pero crecer en la industria sin saber qué hacer después del corte, fue más difícil de lo que parecía. Intentó relanzar su carrera con música, con presentaciones nostálgicas, con lo que fuera, pero todo lo que le ofrecían eran versiones diluidas de su pasado. En 1979 ingresó a una cirugía de rutina y nunca salió. Una infección maltratada terminó con su vida a los 47 años. No hubo escándalo, ni titulares, solo un silencio incómodo, como si su historia no mereciera un cierre. Lo llamaron prodigio. Fue nominado al Oscar con apenas 11 años por Shane. Y todo indicaba que sería una figura constante del cine adulto. Pero Hollywood tenía otras ideas. Le costó romper con la imagen del niño sensible, los papeles se volvieron cada vez más escasos y él cada vez más inquieto. Se volcó a la contracultura, a la velocidad, a la rebeldía. En 1972, con solo 30 años, murió en un accidente automovilístico cuando su camioneta se volcó. No hubo drogas, no hubo escándalo. Solo una curva mal tomada y una carrera que nunca encontró el carril adulto donde podía sobrevivir. Fue el primer niño nominado al Oscar como actor principal, y durante años, su cara fue sinónimo de talento precoz. Pero detrás del reconocimiento, Jackie sentía la presión de cargar con expectativas imposibles. Siguió actuando como adolescente, incluso como adulto, pero siempre con esa sombra infantil detrás. Llegó a dirigir, a producir, a reinventarse, pero nunca dejó de hablar de la angustia de haber sido obligado a madurar demasiado rápido.
En una entrevista, dijo que la fama infantil es como una deuda que uno paga toda la vida. Aunque no terminó en escándalo ni tragedia, su historia fue una caída emocional silenciosa, como si la industria le hubiera quitado algo que nunca devolvió. Ganó un Oscar juvenil por A Tree Grows in Brooklyn, y parecía destinada a una carrera enorme. Pero al crecer, su estilo ya no encajaba con los nuevos tiempos. Los papeles dejaron de llegar, los contratos se evaporaron, y con ellos, también su salud mental. Intentó volver en los 60 con pequeños papeles, algunos en televisión, pero la frustración la fue aislando. Terminó viviendo sola, con problemas económicos y afectivos. Murió de cáncer a los 52, lejos del brillo con el que empezó. Su caída no fue escandalosa, fue lenta, invisible. Y a veces, eso es aún más brutal. En los años 30 fue Nancy Drew, la detective adolescente que resolvía crímenes con gracia y coraje. Pero cuando llegó la adultez, el sistema ya no sabía qué hacer con ella. Intentó producir, trabajar detrás de cámara, mantenerse vigente sin convertirse en caricatura. Sin embargo, su matrimonio con un magnate hotelero la sacó del radar de Hollywood. Se alejó del cine, del público, de su propia identidad profesional. Nunca hubo adicción, ni cárcel, ni titulares explosivos, pero sí una desaparición lenta, como si la industria la hubiera apagado con el mismo interruptor con el que la encendió. Fue la niña más famosa del planeta. Su risa, su pelo rizado y sus coreografías con adultos la convirtieron en símbolo de optimismo en plena Gran Depresión. Nadie vendía más entradas que ella. Nadie sonreía tanto, ni tan forzadamente. Shirley tenía que actuar feliz aunque estuviera agotada, con fiebre o con heridas de ensayo. Los estudios la controlaban con puño de hierro y su madre estaba siempre cerca, pero no siempre del lado correcto. Cuando creció, intentó seguir en el cine, pero ya no querían ver a Shirley mujer. Querían que siguiera siendo niña. Hollywood la descartó con una sonrisa triste. Fue entonces que se reinventó como diplomática, embajadora, mujer política, una figura pública respetada, pero siempre cargando con ese pasado brillante y doloroso. Fue una de las pocas que no se quebró del todo, pero tampoco salió ilesa. Esto no es nostalgia, es una advertencia. ¿Qué tan alto se puede llegar si lo único que te enseñaron fue a sonreír mientras te caías por dentro? Contame en los comentarios. ¿Quién te impactó más? ¿Qué historia no conocías? ¿Y qué otras estrellas infantiles crees que merecen ser recordadas? Más allá del daño que les hizo crecer frente a todos. Si este recorrido por las cicatrices del viejo Hollywood te dejó pensando, suscríbete. Hay muchas historias que nunca llegaron a los créditos, pero sí merecen ser contadas.